Bueno, pues aquí estamos con Agustina, nuestra mejor viajera de Bicotravel. Y nada, le vamos a hacer una pequeña entrevista. Antes de nada, ¿quién eres y qué hacías en tu vida cuando decidiste hacer el viaje? Pues a ver, ¿quién soy? Mi nombre es Agustina, tengo 45 años. ¿A qué me dedico? Me dedico a atender a personas, a día de hoy como quiromasajista y terapeuta holística. También un poco vengo del mundo sociosanitario, entonces por ahí también controlo y entiendo un poco, pero esta parte es como que actualmente me llama más y me dedico más a ella. Vale. ¿Y qué te llevó a elegir un retiro de medicina ancestral en vez de unas vacaciones normales? Pues mira, si te soy sincera, no sabía ni siquiera realmente lo que era, porque esa información todavía la tenía, pero yo necesito experimentar en la vida para poder entender y comprender e integrar las cosas. Entonces sí, había leído, sabía. ¿Y qué me llevó? Pues tal vez un vacío, decirte un vacío y tal vez la necesidad de querer cubrir esa ignorancia. ¿Eso era lo que esperabas encontrar o sanar? No, iba sin expectativas. Estaba ahí un poco con la frase en la cabeza, solo sé que no sé nada. Pero lo que recibí, te puedo asegurar que han sido regalos, regalos y más regalos. ¿Y hubo algo puntual que te empujara a dar el paso? ¿Algo que te hiciera clic? Si te soy sincera, ese clic fue algo a lo que no puedo dar nombre. Es algo que está ahí, que existe, a lo que se llama intuición, yo superior, voz de los ángeles, voz de los guías, no sé cómo se llama, pero yo solo puedo decirte eso. ¿Y tenías algún miedo antes de viajar? ¿Miedo físico, psicológico, al que dirán? Pues mira, siempre tengo miedo a ser juzgada y criticada en estos casos, ¿no? Porque siempre me he sentido como la oveja negra en la familia, en los grupos y me duele porque me duele sentirme así porque entiendo que no me entienden ni me comprenden. Pero bueno, aparte de eso, pues otra serie de miedos, dudas que te van surgiendo, pero por ahí nada más. ¿Y qué fue lo que finalmente te hizo perder el miedo y reservar? Pues dentro de los miedos que tienes, que son la economía, cómo lo voy a hacer, como tal, no sé qué, fue ese confiar, eso es lo que te digo, que no sé lo que es, que no sabes cómo ponerle nombre, ese seguir esa intuición. Eso fue lo que me hizo dar el paso. El cómo, no sé. Una vez que tomé una decisión, decidí hacerlo y lo hice. El resto fueron como piezas que se fueron encajando y fue abriéndose el camino hasta que pude llegar hasta allí, vivirlo y experimentarlo y ahora poder contarlo. ¿Habías tenido experiencias anteriormente con plantas maestras? ¿Con ayahuasca, con los hongos, el rapé, el cambo? ¿O era tu primera vez? Pues te cuento, sí que había tenido experiencias con niños santos, pero te digo, eso fue en mi juventud, ni siquiera sabía que se les llamaban niños santos, ni siquiera sabía el significado que tenían, los tomé como algo lúdico, como algo recreativo. El recuerdo que tengo de aquello es grato, pero claro, no era ni el uso, ni la forma, ni de la manera que lo tomé. Ahora, hoy entiendo y comprendo que eso es más poderoso de lo que yo podía llegar a imaginar. Es la única experiencia que te puedo contar. ¿Y Bicotravel cómo se portó en el proceso previo? ¿Qué información, preparación tuviste antes del viaje? Pues mira, toda. Desde
todas las dudas de los vuelos, los pasajes, los seguros, importante. Además, yo viajaba con una serie de patologías en ese momento que digo, vaya a ser que... Y entonces, en cada momento, en cada paso, en cada proceso, había, me parece súper importante, una persona. Estoy cansada, estoy harta de llamar al seguro del coche, al seguro de la casa, al seguro de no sé qué, y hablar con una locución durante 10 minutos que me pone lo que no me resuelve nada. Y sin embargo, en este caso, en todo momento había un ser humano detrás que te ayudaba a resolver, incluso hasta temas. Me han pasado muchas cosas, entre ellas pues tecnologías, móviles sin batería, tarjetas, dinero, en todo momento yo tenía una persona detrás en la que podía a cualquier hora comunicarme con esa persona y esa persona de alguna manera ayudarme a resolver. Increíble, o sea, por esa parte, maravilloso. Agustina, ¿y cómo fue la organización del viaje del principio a fin? Bueno, pues te podría decir que excepcional, ¿vale? Los traslados desde aquí hasta Madrid, los vuelos, los traslados allí, el rentar el carro, la agencia, los seguros, realmente todo, o sea, tuvo una organización maravillosa. Y que si había algún contratiempo, como pudo haber con el renting del coche, se solventó en ese momento, en poco tiempo. Entonces aparecen cosas, ¿no? Y se resuelven. Es increíble. Siempre hay imprevistos, ¿verdad? Siempre, pero se resuelven y se resuelven rápido, ¿sabes? Yo tengo recuerdos de otras veces y es como cansado, arduo, pesado, denso, pero no, aquí fue todo muy fluido. ¿Cómo describirías el nivel de seguridad durante el proceso una vez allí? Pues la seguridad es la que es, buena, de calidad. O sea, vivimos con unas creencias que hemos, ¿sabes? Que vienen de algo que realmente no hemos vivido, no hemos experimentado y nos lo han contado, lo hemos leído en una red social. De verdad, es pues como en todo, es como muchas veces lo hablo con la gente y digo, vamos a ver, yo viví en el año de atentados terroristas en Madrid. No todos los españoles somos terroristas, pues había cosas y realmente son puntuales, pues como en todos los lados del mundo, entiendo, comprendo. Estamos en un mundo de dualidad, bien, mal, blanco, negro, entonces pasan cosas, sí, pasan cosas, pero yo puedo asegurar que no viví nada, o sea, nada que me diera ninguna alarma, ninguna alerta. Por ahí, o sea, saquemos esa parte de nuestra mente. ¿No tenías miedo que te secuestraran? No, ninguno. Bueno, ¿y cómo eran las instalaciones? Cuéntanos algo más sobre el alojamiento, los espacios de ceremonia, la naturaleza que te rodeaba. Mira, solo puedo decir maravilloso. Es un entorno, Atmatlán de Quetzalcóatl, sus gentes, su clan, ese pueblo que se dedica a cuidar y a mimar el entorno. Por entorno hablo de sus montes, de su Tepozteco, de sus apus, de ese centro al que fuimos, de ecoturismo tan bonito, tan limpio, tan bien cuidado hasta el mínimo detalle, esas comidas, esas, o sea, se nota que está hecho todo con y desde el amor, o sea, es increíble. Y además el entorno, os puedo asegurar, es brutal. Hablando de comida, ¿hubo alguna dieta previa a las ceremonias? ¿Restricciones? Siempre que vas a hacer, siempre no lo sebamos, pero yo las veces que lo he hecho, siempre con las personas que lo hago, te dan unas indicaciones médicas y entre esas indicaciones, no solo médicas, hay una indicación de alimentación. Unos días previos tienes que hacer limpiezas, tienes que hacer purgas, quitarte alimentos, perdón, una purga no. Te tienes que quitar alimentos como el cerdo, te tienes que reducir al mínimo alimentos como la vaca. Entonces, pero bueno,
eso es. ¿Y sentiste en algún momento que te faltó información, apoyo o cuidado? Nada, en ningún momento. Las personas de Círculo Medicina, que son con las que yo hago estas cosas allí, o sea, increíbles seres, personas y profesionales que en todo momento te apoyan vía WhatsApp, vía correos electrónicos, dándote información, apoyándote, o sea, nada más que decir y que alegar que eso. Cuéntanos algo más del grupo de participantes y de los facilitadores o chamanes que llevaban las ceremonias. Bueno, pues contaros que en este caso Rick Cinro, que es con la persona que yo me he aventurado, que pertenece a Círculo Medicina, tiene muchísimos años de experiencia en el camino de plantas medicina. Son 14 y medio, va para 15 años, ¿no? Celebra este tipo de ceremonias a lo largo del año muchísimas veces, siempre está acompañado por un grupo de personas que le sostienen y le acompañan, increíbles, y solo puedo decir que la calidad que te da y cómo te acoge y cómo te guía, ¿no? Para que se dé un proceso espectacular. O sea, yo te lo puedo contar, pero tienes que vivirlo. O sea, porque solo me sale este gesto de admiración. No sé si es admiración pero de plenitud. Bueno, ahora vamos a meternos un poquito más en faena y queremos que nos hables un poquito de las ceremonias. El cuerpo, la mente, las sensaciones. Vamos a empezar por el rapé. ¿Qué sentiste la primera vez y para qué se usa dentro del proceso? Vale, pues el rapel, las veces que lo he probado, se llevan para el encuadre, o sea, lo usan para hacer el encuadre hacia la ceremonia de ayahuasca, que es lo que a mí me hizo el rapé, ¿vale? La primera vez recuerdo que cuando me hicieron el primer soplido, me sentí como en la peli de Avatar, ¿vale? Cuando, no sé si habréis visto la peli de Avatar, que le pega el soplido de rapé al coronel y le deja así como medio noqueado. Yo sentí eso y sentí como que un bloqueo que tenía aquí en esta parte de mi cabeza, como que de repente se diluyó y sentía como un latido aquí en la cabeza, y en el segundo soplido que te hacen fue como una expansión de adentro hacia afuera, como si fuera mi cerebro. Sentía mi cerebro, o sea, solo os puedo decir, sentía mi cerebro. Fue una experiencia que al principio yo decía, me mola, no me mola, me gusta, no me gusta, pero realmente ahí estaba mi mente, pero luego mi alma, o llamarlo como queráis, estaba en el wow, estoy flipando, como esos bloqueos se iban diluyendo y mi cerebro, sentía mi cerebro, y era una sensación maravillosa. Al principio puedes ver o puedes sentir que no es agradable, ¿vale? Y también puedes ir muy condicionado por temas que se usan, de drogas que se usan muy habitualmente en nuestro país, ¿sabes? Pero olvidarse, no es una droga, es un encuadre que a mí desde entonces me ha liberado el cerebro. Genial. También creo que has probado los niños santos, los hongos. ¿En qué se diferenció esta experiencia? Buah. Pues mirar, fue una ceremonia muy pequeña, de muy poca gente, con un chamán al que adoro, al que ama mi corazón, Coyote Sabio, que si tenéis oportunidad de conocerlo en persona es increíble, él y su polaridad, la osa, mamá osa. Entonces,
esa noche de los niños santos, o sea, yo pude sentir el universo, pero sentirlo de verdad, el tiempo y espacio, eso del tiempo y el espacio no existe, no es que me lo hayan dicho, no es que lo haya leído, es que lo he experimentado, como el tiempo y el espacio dejan de existir para que solo seas tú. Y luego una conexión con el universo y con lo que no vemos que es real, impresionante. De esto os podía contar un libro, de verdad, porque desde entré en medicina como a la media hora, 3/4 de hora de haber entrado los niños santos a mí, y a partir de ahí solo fueron regalos de conexión, o sea, increíbles. Aparecieron seres en la ceremonia que yo decía, o sea, en ningún momento pierdes la conciencia, sabes dónde estás, la hora que es, con la gente que te encuentras, o sea, en todo momento, pero tienes la capacidad de conectarte con lo que existe más allá de los 5 sentidos. O sea, de verdad una experiencia que me regaló una conexión con algo que no es terrestre, que todavía estoy intentando encajar piezas. Madre mía, qué experiencia. Increíble. Ahora te quería preguntar también por una experiencia que suelo ofrecer de forma opcional, que es el cambo, que es esa ranita tan mágica. ¿Cómo es la experiencia física? ¿Qué sensaciones tuviste durante y después? Pues mira, el cambo yo tampoco nunca lo había experimentado, claro está, y 2 veces la he experimentado. La primera vez que iba de novata me pusieron el cambo y sentí, ¿no?, cómo mi cuerpo por dentro reaccionaba y se encogía, y era como cuando estás malo y te dan escalofríos y quieres así temblar, y de repente hubo algo dentro de mí que esa sensación la sacó, pero así, de aquella manera, y sentí un bienestar. Luego ya hablando con Rodrigo, que es con la persona que voy a los encuentros, me explicó, bueno, que es el que le llaman la vacuna de la selva, lo que hace al sistema nervioso, porque todo esto es medicina, todo esto es ciencia, es medicina, y ya entendí la medicina. Y entonces sentí como años de enfermedad, de alergias, de congestiones, se fueron de mí. Y en la segunda toma del cambo, lo que sentí fue que quedaban cosas por liberar, y sí que tuve lo que se llama una purga. Entonces me tuve que levantar, fui al baño, evacué, pero evacué conscientemente. Además vas acompañado por personas que están allí, que están apoyando a la gente que está en medicina, te acompañan, te llevan, te guían, y sentí, o sea, era totalmente consciente que estaba evacuando, pero que estaba evacuando como bloqueos que me enfermaban. Yo le llamo las medicinas de lo que yo realmente estaba enferma. Yo siento, o sea, estoy convencidísima de que todas mis patologías o enfermedades que tenía eran del corazón, eran del alma. Y esas medicinas, en el campo, una de ellas me sanó alguna enfermedad que tenía ahí, que era del alma, que me llevaba a una patología física. Lo evacué y a la media hora, fenomenal, feliz por allí, contándole a todo el mundo mi evacuación. Madre mía. Bueno, ahora, después de estas experiencias, cuéntanos el plato fuerte, lo que normalmente la gente le da como mucho respeto, mucho repelús, desde el desconocimiento, lógicamente, porque los que lo hemos probado sabemos lo que es realmente y sabemos que hay que vivirlo. ¿Cómo es la ceremonia de ayahuasca? ¿Qué visualizaste, sentiste, entendiste? ¿Cómo fue esa noche para ti?
Bueno, pues mira, tengo varias noches de medicina en ayahuasca. Te voy a contar una de ellas, solo una, porque de verdad esto es para un libro extenso. Con esta que te voy a contar tengo para una trilogía, yo le llamo la trilogía, que fue la primera toma, ¿no? Lo primero, decir lo que siempre dice Rodrigo, y además si lo estudias, sabrás que es medicina, son plantas y son medicina. Todos los mitos esos de que te quedas, de que te tal, no, son plantas, son medicina, tienen una duración en el tiempo y espacio. La ceremonia comienza y se acaba, no hay momento de quedarse en ningún trance ni nada. Decir también que en todo momento sabes dónde estás, o sea, el tiempo y espacio cuando quieres ser consciente de la realidad, pues abre los ojos y sabes dónde estás, sabes la hora que es y todo perfecto. Así que es una medicina, igual es una medicina que me sanó. Había cosas, yo siempre decía, yo tengo cosas aquí, sentía como bloqueos, como vacíos, y la abuela, como le llaman ellos, la abuela lo único que hizo fue ir mostrándome todas esas cosas a las que yo no podía ponerle nombre, me hizo consciente lo inconsciente y ahí pude darle nombre, nombrarlo y de alguna manera sanarlo muy bien. Entonces las ceremonias, las que yo he vivido son muy bonitas. Esta era de un grupo pequeño de personas donde se hace un encuadre, se hacen ofrendas, se hace una unidad, una hermandad con la gente con la que vas a compartir. Y a partir de ahí se toma la medicina desde el respeto y desde el amor y pues cada uno tiene su proceso, cada uno entra en medicina cuando entra en medicina. Esa noche yo tuve 4 tomas, puedes tomar 1 toma, 2 tomas, 3 tomas, las 4 tomas, las que vayas sintiendo que tienes que tomar. Yo esa noche tomé las 4 tomas. Y bueno, la primera toma, os cuento, ¿no? Es como hacer una trilogía. La primera toma fue como la de contacto. Hice la primera toma, estuve 1 hora, hora y media, creo que es tumbada tranquilamente en la sala común. Y yo no, como nunca había entrado en medicina, no sabía ni lo que era. Entonces, bueno, yo estaba bien, no os puedo decir nada más. En la segunda toma nos llaman al altar de donde están en todo momento los chamanes sosteniendo la energía. Hago esa segunda toma y de repente ya sabía lo que era entrar en medicina. Empiezo a visualizar geometría, figuras, venían rostros a mí, o sea, era increíble. Esto va a sonar a locura, ¿no? Pero me encanta la palabra locura. Vino la figura de Jesús, que yo dije, ¡buah, Jesús! Otra figura de otro maestro ascendido, que luego resulta que ya sabía yo quién era, que era el maestro Kutumi. Eran figuras, luego geometría sagrada, y era un baile de colores y de geometría y de figuras de seres que resulta que son maestros ascendidos, que era increíble. Y de repente, ahí vamos a la purga, ¿no? De repente apareció una sensación en mi tripa de, uy, se me están removiendo las tripas, ¿no? Y entonces, pues tú te puedes levantar, ir al baño, bueno, te dan un cubito porque normalmente hay purgas y la gente, ¿cómo se purga? Pues por orina, por heces o por vómitos. Bueno, tú tienes tu cubito, te dan la orden de vete con tu cubito a todos los lados, entonces yo me levanto con mi cubito, me quiero ir al baño y empieza la purga. Que aquello fue, yo sé que esto va a sonar escatológico, pero digo, me senté en el baño y empecé a soltar, o sea, yo para mí pensaba, digo, estoy echando toda la ponzoña de la humanidad, era un grifo no poder parar, era un olor incluso que decías, Dios, o sea, ¿qué tendré ahí dentro?
pero luego la sensación era de una liberación, así os digo, así, deliberada. Y claro, te da mucho apuro porque hay gente al lado, también en los baños y tal. Entonces yo me escapé corriendo, no lo puedes hacer, pero yo lo hice, me escapé a mi habitación porque necesitaba seguir evacuando. Y entonces ahí la abuela me regaló uno de los regalos más increíbles que yo he podido hasta el momento ir digiriendo, y era pues eso, sentir cómo es el vacío y cómo es la materialización. No te lleva a unos estados de conciencia. La abuela te lleva allá donde estás preparado a ir. Y entonces yo me fui ahí. O sea, ese fue mi regalo, ¿no? El irme a experimentar cómo es el vacío, cómo es la materialización. Me dio la oportunidad de poder hacerlo. Luego también esa noche pude experimentar una cosa que tenía aquí, que no sabía lo que era un bloqueo, y que lo lloré con gratitud, que era el perdón, el perdonarme. Fíjate lo que era. Yo le decía, yo tengo algo aquí que no sé lo que es, y esa noche la abuela vino y me dijo, me preguntó, o sea, tú sientes que son preguntas, pero que va con todo como muy deprisa, que tú no, humanamente no eres, mira que yo hablo deprisa, pero humanamente no eres capaz de hablarlo, ¿no? Pero si la abuela te lo va mostrando, y entonces ahí el perdón. Y justo yo soy consciente de que el chamán con la guitarra, porque es música en directo, está en toda la ceremonia cantando y tocando en directo, estaba cantando, parecía que me estaba cantando a mí, era la canción del perdón, y yo solo lloraba y lloraba y lloraba, y era como que me estaba perdonando, y de repente una geometría y unos colores eran como ese vacío que yo sentía aquí. Algo salió y algo se rellenó con amor. O sea, es la experiencia más amorosa que he tenido, la del perdonarme. Me perdono por haber mentido, me perdono por ¿sabes? Por todas esas cosas que hacemos todos los humanos alguna vez en la vida, ¿sabes? Pero que yo las llevaba ahí cargando y cargando. Pues esa noche, aquella noche me regaló una de las cosas más bonitas, que fue el perdón. El perdonarme a mí misma, y lo lloré, lo gocé, lo disfruté, lo bailé. Luego esa noche también me regaló como conexión con conciencias, ¿no? El poder escuchar cosas, se te agudizan. Cuando estás en medicina se te agudiza la vista, se te agudiza el oído, se te agudiza el olfato, ¿no? Porque estás en una apertura increíble. Entonces me fue haciendo regalos de ese tipo de conexión, de poder ver la vida con otro ojo. Yo me acuerdo que tenía los ojos cerrados y me ponía las manos así, abría los ojos y veía cosas, veía figuras, veía geometría, que realmente luego dices, no sabes cómo darle qué sentido, que no tiene sentido para la mente, tienes que experimentarlo y tienes que dejarlo ahí. Luego van pasando los días, van pasando los meses, van pasando las cosas, y hay momentos en que te encaja. Entonces, también me fue mostrando la culpabilidad. Yo siempre tengo culpa por todo, porque tomo una decisión y luego no sé qué tenía la culpa. Cuando me dijo que esa cosa que tenía ahí era la culpa y me preguntó si quería soltarla o no, y dije que sí, me fui, la solté. Me quedé más a gusto que un arbusto, y ahora hago las cosas, sí, preguntándome y cuestionándome, pero sin culpabilidad. O sea, era increíble, como todas las enfermedades que yo tenía, alguna no sé si tendré o no tendré, porque voy a volver, eso lo tengo claro, voy a volver. Pero como todas esas enfermedades o patologías, que durante años fui a psicólogos y a medicación psiquiátrica, psicológica, tal, no conseguí darle sentido a nada, ni que nada sanara, pues, chico, yo no sé, pero la abuela me ayudó, me lo mostró de una manera tan amorosa, con tanto cariño,
me iba preguntando, primero me lo iba mostrando, luego me iba preguntando y yo iba decidiendo. Y así fue como fui soltando la culpa, cómo me perdoné, como una de las cosas que yo tenía era también como trauma, ¿no? Era el abuso. Entonces suena así muy gore, muy fuerte. Los que hemos pasado por esas partes en la vida, pues bueno, sabemos lo que son. Pero yo ahora lo puedo hablar desde el ¡guau! ¡Qué liberación! ¿No? Que te muestren cómo es ese abuso y que tú lo aceptes y sueltes esa parte que ya no te hace falta. O sea, acéptalo, ¿no? Y entonces, ¡guau! Lo sueltas. Y ya por último decirte que vas con expectativas, con preguntas, con tal. Yo como siempre llevo mi agenda con mis preguntas, mis expectativas. Y en ceremonia la abuela se presentó. Y una de mis preguntas es: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿A qué he venido a este mundo? ¿No? ¿Qué he venido? Pues yo fui a la ceremonia con esas cuestiones, además apuntadas, además tal. Y mi frase últimamente era: solo sé que no sé nada, solo sé que no sé nada de lo que yo estudié, a lo que estoy estudiando, me estoy dando cuenta de tanta falsedad, tanta mentira y tal. Y la abuela me dio un regalo que a día de hoy todavía tengo que ir gestionando, pero a toda la gente que se hace esas preguntas, ¿no? Por si les sirve de algo, es solo sé que no sé nada. La abuela me dijo: solo sé. Bueno, has mencionado un tema que normalmente se pasa un poco por alto y que creo que es muy importante mencionar también, que es la música, el canto. Sé que a Rodrigo tienen en plataformas de audio, en Spotify, en SoundCloud, tienen canciones subidas, y quería que nos contaras un poco el papel que jugó realmente la música y el chamán, el facilitador, durante los momentos más intensos. ¿Qué sentiste? Pues mira, sientes la música, o sea, es la vibración te acompaña. Y yo sentía como que cada canción que cantaban o que tocaban acompañaba al momento que yo estaba transitando en la ceremonia, y era como, es alucinante, es como cuando terminas de recibir la información o de que se te dé información o lo que sea y te pones atento a lo que se está tocando, se está cantando, es como que va dirigido a ti. Yo siento como que Rodrigo, cuando está en el altar y está haciendo limpiezas o está cantando, o sea, es como que viese mi alma, como que viese el alma de todos, como que si, ¿sabes? Ellos saben, o sea, ellos saben, ellos ven, ellos entienden y comprenden, y yo tengo esa sensación de que en todo momento, en las horas, porque son horas lo que dura la ceremonia, todo el mundo empieza junto, todo el mundo termina junto, ¿eh? Entonces, durante todo ese tiempo que se dilata la ceremonia, yo siento en todo momento que estoy acompañada. Te voy a contar una curiosidad súper que me pasó. En otra de las ceremonias con Rodrigo, ¿no? Voy al baño a hacer una purga y fue alucinante, ¿no? Yo iba por el camino bien, tal, no sé qué, pasaba por el fuego, llego al baño y alucina. Cuando yo salgo de soltar el bloqueo, el trauma o lo que sea, me purgo, maravilloso la purga, os lo digo en serio. Salgo y como que me hubiesen regalado otros ojos. Yo empiezo a ver las montañas, empiezo a ver a los apus, y era como ver la peli de Avatar. O sea, empiezo a ver realmente lo que hay detrás. Empiezo a ver las montañas con sus colores brillantes, a seres que yo decía. Entonces, claro, yo, como sabes en todo momento dónde estás, qué hora es, tus compañeros, yo estaba sentada, o sea, no estaba sentada en el suelo, estaba en cuclillas en el suelo con una mano haciendo tierra, porque digo, madre mía,
Pues menudo flote tengo, ¿no? Que es lo primero que te viene a la mente esta que tenemos, a la loca de la casa, como yo le llamo. Y estaba ahí en el suelo, con la mano en la tierra, como diciendo, estoy flipando. Y además la tierra, o sea, como yo la veía en ese momento, ¿no? Como en la peli de Avatar, pues haceros una idea, si habéis visto la peli de Avatar, ¿no? Yo lo veía muchas cosas, veía el cielo, miraba el cielo y yo decía, Dios, o sea, veía geometría, ¡buah! Espectacular. O sea, de verdad, esto lo tengo que digerir y escribir algún día a papel porque de verdad es una pasada. Y entonces los compañeros, otros compañeros que había, otros chamanes que habían venido a apoyar a Rodrigo, me acompañaron, me levantaron, en todo momento me dijeron, no te preocupes, no tengas miedo, sabemos que estás viendo cosas, son espíritus que se han dejado ver y se han dejado mostrar por algo y para algo. Claro, entonces me cogen, me acompañan a la palapa, a la ceremonia, yo en todo momento, pero claro, a partir de ahí ya veía, cada vez que iba al baño a hacer una purga de lo que fuera, o sea, era un auténtico regalo, una auténtica película. Y es saber que eso es real y existe, aunque no lo pueda ver con estos ojos. O sea, es un regalo, de verdad lo digo. A mí la abuela solo me ha entregado regalos, también me ha hecho ver mi oscuridad, pero me la ha hecho ver de una manera tan amorosa que a Dios gracias que me la mostró y me ayudó a soltarla. ¿Sabes? No es fácil, pero solo te muestra lo que yo creo que estás dispuesto a ver. Si tú estás dispuesto y vas concienciado que tienes que soltar cosas que pesan y que ya no son y que no es por ahí, la abuela te va a ayudar, te va a ayudar. Así que solo te puedo contar eso. Es otra más, te puedo contar muchas más. Bueno, si dices que vas a escribir un libro, estaremos pendientes para... Sí. Ya nos contarás cómo adquirirlo. Bueno, ¿y sientes que tuviste algún momento de crisis, de miedo o de algún tipo de resistencia en la ceremonia? No, y te puedo decir que las primeras, en todas las ceremonias que he estado, en las últimas ya éramos 42, 43 personas, creo recordar. En ningún momento he visto a ninguno de los seres que ahí había, seres humanos que ahí había, tener crisis de miedo o de ansiedad o de nada. Es verdad que si ves purgas alucinantes, yo tuve y te voy a decir que fue una bendición del cielo ver cómo había un compañero que hizo una purga, ellos le llaman la bendición de la madre, un chaval que tenía muchas cosas encima y la primera noche hizo una purga ahí parece de peli de terror, pero yo lo estaba viendo y estaba ahí animándole y todo, o sea, yo estaba tan sabiendo que a mí me pasó la primera vez, que él estaba pasando por esa parte que yo pasé aquella primera vez, y yo estaba ahí como animándole de vamos rey, suéltalo todo, que luego vas a flipar. Y efectivamente al día siguiente, incluso después de la ceremonia, lo que hace son pequeños círculos con la gente, ¿no? Para compartir, y al día siguiente se hace un círculo, el círculo de compartir, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Y esto para qué? ¿Sabes? Y los chamanes es muy respetuoso porque cada uno tiene su proceso, cada uno recibe sus mensajes, cada uno está en un proceso diferente de la vida, pero sí que te van orientando, te van diciendo, y sobre todo con los que las personas con las que coinciden en ceremonia, pues luego hablas, luego conectas, ¿no? Y yo, pues claro, como estaba ahí todo fan de este chico de vamos rey, suéltalo todo, que detrás de eso viene la expansión, me fui a hablar con él y efectivamente a priori parece que lo está pasando fatal porque está con una vomitona increíble, pero luego tú le escuchas hablar con esa paz, con esa tranquilidad y con esa gratitud y con esa felicidad que dices, es que es aquí, esta es la medicina que sana. Yo digo, y además tengo la fe y la certeza de que es la medicina que me sana el alma.
Ahora vamos con algo más sencillito, ¿o no? Si tuvieras que describir con una palabra o una frase, si no te sale una sola palabra, o una imagen, cada medicina, ¿qué te sale de cada una de ellas? Por ejemplo, el rapé. La palabra es expansión. Expansión, bien. Para el cambo. Para el cambo es liberación. Para los hongos. Conexión. Niños santos. Y para la ayahuasca. Conocimiento. Conocimiento. Muchas gracias, Agustina. Una vez que ya se ha acabado la ceremonia, se ha acabado este viaje y ya toca volver a la rutina, a la normalidad que le dicen, y tienes que volver a tu casa, ¿qué cambio notas en ti en esos días posteriores a las ceremonias? Todo. Yo, aunque sigo siendo Agustina, sigo teniendo 45 años, sigo teniendo unas labores, sigo teniendo una familia, siento que algo en mí, en lo más profundo de mí, ha cambiado. O sea, cambian proyectos, expectativas. Por ejemplo, con el tema laboral, tengo súper claro. O sea, en el tema laboral la abuela me regaló un cometido, ¿no? Entonces el tema laboral que siempre he llevado a cabo, que llevo a cabo, es algo que hay que tengo que transformar ahora. En la conexión con mi familia más cercana, que es mi marido y mi hija. Es una conexión desde un amor tan profundo y desde una admiración tan profunda, que es increíble, es otra consciencia, quiero ver a la gente, quiero estar con la gente, la hablo y la trato desde otra perspectiva. Sé que sueno loca, pero volvemos a lo mismo, no pasa nada, la locura. No, una cosa que ha cambiado mucho es que yo era mucho de gente, es mucho de estar con la gente, mucho de bla, 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 como veis, ¿no? Y ahora cuido mucho el ambiente con el que estoy, las multitudes ya no las tolero tanto ni las aguanta tanto. Ahora prefiero un círculo cercano, tranquilo, porque también se me ha ido dando información y revelando información, he ido recordando información, ¿no? Y entonces cuido mucho cosas que antes no tenía muy en cuenta. Esto también son como regalos. Y entonces volver aquí a aplicar eso, ¿sabes? Y sobre todo, te lo digo desde el entorno de Europa y sobre todo de España, que es donde nos encontramos. Hablo y trato con tanta gente que está tan enferma y que tiene una fe ciega en cosas y en medicamentos y en cosas que ellos mismos experimentan en su vida, y que cuando tú les preguntas el tiempo que llevan tomando esas medicaciones o haciendo lo que estén haciendo, y si les ha servido para algo y la respuesta es no, es como, algo está pasando aquí. Sin embargo, te digo que, porque yo he estado y seguramente esté todavía en procesos de esos, he vivido las dos partes, y esta parte en tres viajes medicina que he tenido, ¿vale? Los 3 que he experimentado. En ese tiempo y con esas medicinas he sanado cosas que llevaban ahí años enquistadas, y que de verdad que te digo que he escuchado cosas a compañeros. Una de las medicinas de las que no hemos hablado, pero que también es una medicina y me parece una de las más espectaculares de todas, es el temazcal. Me parece espectacular. O sea, creo que hacer un viaje medicina con este tipo de medicinas para gente que está muy jodida física, mental, espiritual, como yo decía, ¿no? Que tengo aquí algo que no sé lo que es, que tal, que no sé qué. O sea, toda esa gente que está ahí embotada y enfrascada como yo he estado, he visto y he escuchado testimonios que es que he alucinado. He escuchado testimonios de sanaciones de cáncer muy, muy fastidiados y muy jodidos, que dices, guau, chaval. De
patologías como la del consumo, ¿no? La de la drogadicción, como temazcal, cambo y ayahuasca en 3-4 sesiones han ayudado a una persona que lleva 30 años o más, incluso creo recordar, enganchadísima a todo tipo de consumo de drogas y alcohol. ¡Buah! Me explotaba la cabeza. Y de verdad, experimentado, hablando de la experiencia, digo, o sea, ahí es. Porque además yo, como sanitaria, ¿no? He visto a personas y tratado con personas con adicciones, con tal, que llevan años y años crónicos, dilatados en el tiempo con medicaciones para, no sé, porque realmente siguen siendo adictos, realmente siguen teniendo problemas mentales y tal. Me cuestiono todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, he visto y he experimentado y he escuchado y he podido palpar esos procesos y esas sanaciones y he dicho, espectáculo, o sea, espectáculo. Y ojalá, ¿sabes? El regalo que me dio la abuela, ¿no? De ser puentes, ojalá los viajes, esto es medicina, ¿no? La gente que sienta alguna de esas cosas que yo he mencionado pudieran experimentarlo, porque de verdad os digo que es un antes y un después. Yo solo puedo decir que es un antes y un después en este aspecto. Podríamos decir que ahora estás integrando todo lo vivido. Sí, hay días, sigo con mi rutina, con mis hábitos, con mi tal, no sé qué, y sí, sigo cuadrando cosas, información, me siguen pasando cosas, ¿no? Cuando duermo, yo era muy de soñar, pero desde entonces mi sueño es mucho más lúcido, recibo mucha información y la voy encajando, ¿no? Y es como encajar lo de allí a lo de aquí y le das forma. Lo que también puedo decir que es que me encanta de esta parte de los viajes en medicina, es que cuando yo me surgen dudas o agobios incluso de decir, ¡guau! ¿Qué me está pasando? ¿Por qué sueño esto? ¿Qué es esto? Puedo coger mi teléfono y avisar a alguno de los maestros y a alguno de los chamanes y me contestan de verdad desde el cariño, desde el amor, o me hacen una llamada o mantenemos una videollamada de me ha pasado esto. ¿Sabes? Si se lo digo a mi médico de cabecera, totalmente loca con medicación psiquiátrica. Sin embargo, hablas con ellos y dices, por favor, o sea, ¿cómo? Y te encuadran de tal manera que dices, ¡buah! Increíble. Porque una de las cosas que a mí me ha sucedido, no sé si a todo el mundo, pero a mí me ha sucedido, es que me ha hecho tener una apertura, pues eso, en la fase de los sueños, en la que recibo, o sea, al principio creía que era, no sabría ponerle nombre, pero es que recibo información, o sea, canalizo la información desde ahí. Yo nunca vi nada, nunca escuché nada, pero sí que canalizo. Y canalizo mucho y canalizo en los sueños. Entonces yo decía, madre mía, claro, me levantaba súper cansada, ¿sabes? Como te vas a dormir para descansar, pero no descansas y me paso todo el día agotada. Entonces también ellos que saben te dicen, vale, tú tienes que hacer o canalizar, vale, pues canaliza, pero un día a la semana o dos di hasta aquí, pues digo hasta aquí y me pasa todo, o sea, y lo controlo muy bien. Y es eso, gracias a que tengo el apoyo de ellos. ¿Volverías a repetir la experiencia? Sí, claro, de hecho tengo intención de volverlo a hacer, sí. Creo que es lo que nos llevamos cuando nos vamos de este plano. Creo que es lo que nos llevamos. Y además, con un abuelo de México, lo que he aprendido es que hay que, en esta vida, con lo que nos vamos es con la fuerza de fuga. ¿Qué es la fuerza de fuga? Las experiencias y los conocimientos, porque no nos vamos con el coche, con la casa, ni con el dinero, ni con la tablet, ni con el móvil, ni con nada. Entonces, esa es la fuerza de fuga, ¿no? El vivir, el experimentar, el conocer, el expandir. Esa parte además es algo
es algo que me nutre de una manera espectacular. Así que la respuesta es sí, voy a volver a hacerlo y sí, seguramente sea muy pronto. Genial. ¿Y qué medicina es la que con la que mejor recuerdo, por así decirlo? Mira, yo he tenido mucha conexión con la abuela, con la ayahuasca. Muchísima conexión. Creo que es una medicina tan amigable, tan guía, tan te lleva de la mano. Sabes, con el cambo me ha parecido espectacular, el rapé me parece súper revelador y expansivo. El temazcal me encanta, pero con la abuela tengo una conexión tan bonita que si tengo que elegir una es con ella, con la ayahuasca. Bueno, Agustina, ¿y qué le dirías a esa persona que siente que quiere hacerlo, pero hay algo que le tira para atrás? Pues mira, de verdad que no se tenga miedo, que hay mucho desconocimiento y mucha habladuría desde la no experiencia. De verdad, en serio os lo digo. Fuera los miedos, fuera los mitos y adelante el de experimentar. Mira, te voy a contar una anécdota súper curiosa que me pasó justo hace una semana, ¿no? Hace una semana había un encuentro, un evento que se llama Galicia con Alma, cerca de donde yo vivo, en la que había una serie de ponentes y a la hora de hacer preguntas hubo una persona que a uno de los ponentes le hizo preguntas en referencia a su opinión en base a 2 plantas maestras, entre ellas la ayahuasca. Esa persona, que es conocida por redes sociales aquí en España, le habló desde la no experiencia, no había experimentado, ¿no? Y yo, escuchando las respuestas que daba sobre las plantas, habiendo experimentado en varias ocasiones, no era como... No, o sea, a mí lo que me dio a entender es que, bueno, que no lo había hecho, pero que era una planta, pero que era como todo, que si lo, ¿sabes? Si le das mucho uso, pues como que te podías quedar enganchado. O esa es la sensación con la que yo salí, ¿eh? No estoy diciendo, ¿no? Entonces, con lo que yo me quedo es que, o sea, cuando hables... habla desde la experiencia, ¿no? Y yo esto es algo que he podido experimentar y digo y afirmo que es una experiencia maravillosa, maravillosa, y que es medicina, y que quitemos los mitos, quitemos toda esa paja que hay por ahí, ¿no? Y que de verdad experimentemos y a partir de ahí ya podamos tener una opinión chula. Claro, yo ahí tengo que añadir eso, que es una planta completamente natural, no es nada químico ni artificial creado en ningún laboratorio, como la medicina tradicional occidental, simplemente son plantas e igual que cuando te tomas un té, los efectos del té tienen una duración, esto es exactamente lo mismo, pero con otra planta. No tengamos miedo, señores, señoras, vamos a experimentar, vamos a vivir y vamos a disfrutar de la vida viajando con Bicotravel, por supuesto.